Milagros y revelaciones divinas. Lo impactante que ocurrió en el mundo al nacer. Jesús. En el tercer año de Joacim, cuando el pueblo de Israel clamaba por redención, en la pequeña aldea de Belén, una joven llamada María se encontraba en un dilema inimaginable. Había hallado gracia delante de Dios, y el ángel Gabriel, mensajero celestial, se le había aparecido. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1:30. Su corazón latía con fuerza al reflexionar sobre la promesa divina. Sería la madre del Salvador, el que traería redención y esperanza a su pueblo, como se había profetizado en Isaías 7:14. Pero, ¿qué pensaría su familia? ¿Qué diría José, su prometido? Mientras el frío de la noche se adueñaba del establo, María sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. A su alrededor, las sombras danzaban y el viento silbaba suavemente, como si el mismo universo se contuviera la respiración ante un momento trascendental. En esos segundos eternos, la grandeza de su llamado pesaba sobre sus hombros tan solo un instante antes de que la luz del cielo comenzara a deslumbrar la oscuridad. La paz que sobrevino fue interrumpida por un canto angelical. Los pastores, guardianes de las ovejas de la región, se hallaban en el campo cuando el ángel del Señor se les apareció, cubriendo la noche con la luz de la gloria divina. No temáis, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Lucas 2:10. El aire se tornó vibrante con la presencia de lo sobrenatural, y las noticias de un Salvador resonaron como el eco de una esperanza renovada. ¿Cómo podían ignorar este momento? Mientras este acontecimiento transformador ocurría, María dio a luz a su hijo en un humilde pesebre, cumpliendo así lo dicho por el profeta Miqueas. Miqueas 5:2. El niño, pequeño y vulnerable, miraba al mundo con ojos luminosos desde un rincón olvidado por muchos. En ese instante, la creación misma sintió la llegada del Rey. Lejos de allí, en la lejana tierra de Oriente, hombres sabios observaban la estrella que guiaba sus corazones hacia el Rey de Reyes. Los magos, conocedores de las profecías, iniciaron un viaje, impulsados por una búsqueda que resonaba con el eco de la esperanza divina. Mateo 2:1-12. Cada paso que daban era un símbolo del deseo de las naciones de acercarse a la luz que había resplandecido en la oscuridad. Sin embargo, la alegría del nacimiento fue rápidamente seguida por la sombra de la persecución. Al enterarse de la llegada de los sabios, José experimentó un profundo temor. En un sueño, un ángel le advirtió: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto». Mateo 2:13. Así, en medio de la presión y el caos, la familia de Nazaret partió hacia un destino incierto, pero bajo la protección de un Dios que había trazado un camino desde los tiempos antiguos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así comenzó la historia del nacimiento de Jesús, rodeado de misterio y gloria. Las estrellas titilaban en un cielo silencioso, marcando el destino de la humanidad. A partir de esta noche, todo cambiaría en el mundo, y el plan de redención se desplegaría ante los ojos del pueblo elegido,
aun en medio de la incertidumbre que les aguardaba. En la tierra de Egipto, la noche traía consigo la calma, pero en el corazón de José la inquietud no cesaba. La familia había hallado refugio en una ciudad bulliciosa, lejos de la amenaza de Herodes. Cada susurro de su pequeño, cada mirada de María, traía un recordatorio del milagro que se había gestado. Sin embargo, el temor aún anidaba en su pecho. ¿Cuán seguro estaría su hijo en este lugar de exilio? Mientras el niño crecía, el eco de las palabras del ángel seguía resonando. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Lucas 1:32. José se dedicaba a hacer lo que sabía hacer mejor, trabajar con sus manos, mientras su espíritu confrontaba la responsabilidad monumental que llevaban. Era un padre que sabía que el lío de esta historia, para muchos, era un camino lleno de dudas y desconfianza. Pasaron los días, abrazados por el silencio y la espera. María, rodeada por el amor y el resguardo del hogar inesperado, lidiaba con sus propios pensamientos. En las noches, cuando las estrellas parecían iluminarlas, reflexionaba sobre las profecías que habían anticipado este momento, desde los días de Moisés hasta los salmos de David. ¿Sería este el tiempo en que las naciones se volverían hacia Dios?, se preguntaba, mientras cuidaba de su pequeño. Y así fue como una mañana, cuando el sol apenas asomaba, el ángel del Señor volvió a visitar a José en un sueño. «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que intentaron quitarle la vida al niño». Mateo 2:20. Este mensaje era como un rayo de luz que atravesaba las nubes de su corazón. El temor se disipó y con fe renovada, José reunió a su familia. Al llegar de nuevo a Nazaret, la vida allí era distinta. Allí, los ecos de su viaje aún reverberaban, y la vida cotidiana se mezclaba con las promesas de Dios. Jesús crecía en sabiduría y estatura, y todos los que lo conocían notaban un aire de singularidad a su alrededor. Los murmullos crecían entre la gente, quienes comenzaban a notar que había algo fuera de lo común en el niño que correteaba por las calles. Caminando una vez más por el pequeño pueblo, José y María se preguntaban cómo sería la vida de su hijo, cómo se manifestaría su propósito. Las palabras de los profetas aún resonaban en sus corazones, y los gentiles esperarán su ley. Isaías 42:4. En su interior, una mezcla de alegría y ansiedad crecía a medida que los años se deslizaban rápidamente. Sin embargo, para aquellos quienes conocían la historia, el viaje de Jesús solamente había comenzado. Comenzaban a vislumbrar indicios de la grandeza que brotaría de su vida, pero el aire estaba cargado de una misteriosa tensión. Los cielos habían declarado su llegada, pero el mundo aún no entendía. Había promesas por cumplir, un camino difícil que enfrentar y un destino divino que aguardaba. Las sombras de la anticipación envolvían a la familia, mientras la profecía aguardaba su cumplimiento en los corazones de su pueblo. Cada día que pasaba, acercaba a Jesús a su ministerio, y el momento de revelar al mundo el poder del Altísimo se acercaba con la fuerza de un torrente. Así, en medio de la cotidianidad, el propósito de Dios seguía moviéndose sutilmente entre las sombras. La historia de la redención no solo estaba escrita en las hojas de las profecías, sino que también estallaría en la vida de cada uno de aquellos que tenían la fe para recibirla. ¿Qué estaría por venir? ¿Cómo se desplegarían las promesas de Dios ante una humanidad ávida de salvación? La respuesta ya brotaba en el corazón de aquel niño Jesús, un niño que no solo traería luz, sino que se convertiría en la luz del mundo. La espera continuaba. La trama de Dios, tejida con hilos de esperanza, estaba a punto de desenredarse de maneras que nadie podría haber imaginado. Las puertas de una nueva era estaban a punto de abrirse. La revelación divina apenas comenzaba.
En Nazaret, los días transcurrían en una danza de trabajos y sonrisas, pero en el corazón de María, un fuego de expectativa ardía con cada paso que daban Jesús y sus compañeros de juegos. El pequeño, sentado en la tierra polvorienta, hablaba con sabiduría que parecía más allá de sus años. Al parecer, nadie podía ignorar aquella chispa de divinidad que brotaba de su ser. Cada historia de las Escrituras que contaba a los niños evocaba no solo la curiosidad, sino también reverencia en quienes lo escuchaban. José, con su carpintería siempre activa, observaba a su hijo en silencio. La visión del futuro que a veces lo agobiaba, ahora se transformaba en un suave anhelo. Este era el Hijo de Dios, y a menudo se preguntaba cómo podía guiarlo en la comprensión de su verdadera identidad y misión. Sin embargo, como padre terrenal, su tarea era simple: proporcionarle un hogar y un lugar donde crecer, nutrido por la fe que él y María sostenían. Una tarde, mientras Jesús jugaba en el linde del campo, María se sentó junto a una fuente, sintiendo el murmullo del viento como si fueran ecos de antiguos pasajes. Recordaba las palabras del profeta: «He aquí, el virgen concebirá y dará a luz un hijo». Isaías 7:14. Su corazón resonaba con la certeza de que habían sido escogidos para un propósito mucho más grande de lo que podían imaginar. Pero en lo profundo, una pregunta inquietante surgía: ¿está dispuesto el pueblo a recibirlo? Nos adentrábamos en días que marcarían un cambio radical en la historia. La nación de Israel, sumida en las sombras de la opresión, anhelaba la llegada del Mesías. Sin embargo, la expectativa que crecía podría convertirse en un desafío, porque no todos los corazones estaban listos para recibir la verdad que Jesús traería consigo. Las enseñanzas esperadas estaban envueltas en un velo de misterio. El anuncio que se aproximaba, que revelaría no solo su naturaleza divina, sino también la esencia de un nuevo reino que comenzaría a gestarse, resonaba en los cielos. Mientras tanto, el eco de la infancia transcurría en la tranquilidad de Nazaret. Un día, como cualquier otro, Jesús se unió a un grupo de niños para realizar sus juegos. Sin embargo, se detuvo súbitamente. Una voz interna, clara y poderosa, resonó en su ser. «El tiempo está cerca, y el clamor de mi pueblo ha llegado a mis oídos». Con esas palabras, un torrente de propósito inundó su pequeño corazón. María vio la expresión en su rostro y sintió un escalofrío, apretando su pecho. «¿Qué has oído, hijo?» Él respondió con asombro: «He visto muchas cosas, madre, padres ansiosos y sedientos de verdad, y voy a decirles lo que no han escuchado. He de hablar por aquellos que no tienen voz». Las palabras de Jesús comenzaron a formar planos en su mente, un ministerio que no se enmarcaría en las creencias de los hombres, sino que revelaría el amor transformador de Dios. El mundo estaba por recibir al que traería la luz al que andaba en tinieblas. Noche tras noche, cuando las estrellas titilaban en la vasta oscuridad, los cielos se preparaban para romper su silencio de una vez por todas. A medida que las semanas avanzaban, señales comenzaron a manifestarse, un destello brillante en el cielo, una reverberación ante el umbral de lo desconocido. En un rincón del templo, los sabios se preparaban. Los profetas aguardaban el cumplimiento de los antiguos pactos. Los corazones se agolpaban de expectación sin comprender completamente la magnitud de lo que estaba por suceder. ¿Se atreverían a reconocerlo cuando Él se manifestara? El tiempo de la revelación estaba cerca, y la historia del mundo estaba a punto de ser reescrita. Todo el cielo esperaba con ansias el clamor de aquel que diría: «Yo soy la luz del mundo». Juan 8:12. Las puertas del futuro se entreabrían, y la gloria del Señor se manifestaría en medio de su pueblo, trayendo salvación y esperanza a todos los confines de la tierra.
Los días pasaron en Nazaret, pero el susurro del tiempo se sentía como un llamado urgente en los corazones de aquellos que esperaban. María, con la tenue luz del alba iluminando su hogar, sentía que dentro de ella yacía un secreto divino preparado para brotar. Jesús, aún niño, parecía llevar en sí la sabiduría de generaciones, y su andar ligero resonaba con promesas antiguas. Sin embargo, en el aire, la expectativa se entrelazaba con una inquietud latente. Una mañana, mientras su familia estaba en el mercado, Jesús se encontró rodeado de admiradores. Se agolpaban en su presencia, los rostros llenos de asombro, como si pudieran atisbar la gloria velada que habitaba en el pequeño. ¿Quién es este niño?, se preguntaban, y cada palabra que pronunciaba resonaba como un eco de los antiguos profetas. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquella revelación, aunque incomprendida por muchos, comenzaba a plantarse en el corazón de algunos. Al caer la tarde, cuando el sol dibujaba sombras alargadas sobre las casas de adobe, un grupo de hombres sabios de Jerusalén llegó a Nazaret. Sus rostros serios y sus vestiduras finas contrastaban con la sencillez del pueblo. Habían viajado de lejos, guiados por una estrella que en ese momento brillaba con fuerza en la oscuridad. Sus corazones estaban revestidos de anticipación, y un murmullo de expectativas vibraba en el aire. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, preguntaron al llegar a la plaza, con la voz llena de reverencia. Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Palabras que traían consigo un profundo anhelo de reconocimiento. Los ciudadanos de Nazaret, sorprendidos, miraban unos a otros ante la mención de un rey, y no solo eso, sino de un rey que traía consigo la luz y la esperanza. José y María, enterándose de la llegada de estos hombres, sintieron un profundo temor. María, en su espíritu, comprendía que la revelación estaba cada vez más cerca. Ella había sido elegida para ser la madre de aquel que transformaría el destino de la humanidad. Sin embargo, los ecos del cumplimiento de las profecías la envolvían en una preocupación. ¿Están listos para lo que esto significa? El pequeño Jesús, ajeno a la turba de murmuraciones y alabanzas, miraba por la ventana con una pura curiosidad. Era la manifestación del Hijo de Dios, y en su mirada había un destello del futuro. Un futuro que traería consigo la sanidad del quebrantado y la restauración de lo perdido. Cada vez que sus ojos se cruzaban con el cielo estrellado, el aliento de Dios le reclamaba, le hablaba de los días que estaban por venir. Mientras tanto, Herodes, en su palacio, sintió el estremecimiento de la inquietud. Los murmullos sobre la llegada del rey le llenaron de alarma. ¿Un nuevo rey? ¿Un desafío a mi trono? El orgullo y el deseo de control lo llevaron a formar un plan oscuro, pues sabía que una amenaza al poder siempre requería medidas drásticas. En lo profundo de su ser, un conflicto nacía, el temor de perder lo que había construido, frente a los propósitos divinos que él no podría detener. Solo días después, en la calma de la noche, los sabios encontraron refugio en la sencillez de la casa de María y José. Trajeron consigo oro, incienso y mirra, tributos dignos de un rey. Los obsequios, símbolos de la realeza, hablaban de la esperanza que habían reconocido en el niño, y mientras le ofrecían su adoración, el cielo se abrió otra vez, resonando con un mensaje cósmico. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Y así, en un pequeño rincón de la tierra, el reino de Dios comenzaba a hacerse visible. Un niño en Nazaret, ante el temor del poder y la adoración de los sabios, traía consigo un mensaje que resonaría a través del tiempo. Así como van a traernos a mí,
su luz será traída a muchos. Mientras las sombras volvían a caer sobre la tierra, una pregunta permanecía en el aire. ¿Cómo respondería el mundo a esta luz que brillaba en medio de la oscuridad? La historia se preparaba para dar un giro que haría temblar a los cimientos del reino terrenal. Una verdad asombrosa estaba por revelarse, y el plan soberano de Dios se manifestaría de maneras que muy pocos podrían haber imaginado. Los días se sucedieron en Nazaret, y con cada amanecer, una atmósfera de anticipación se hacía más palpable. La presencia del niño Jesús, quien crecía con sabiduría y gracia, desafiaba las expectativas del mundo que lo rodeaba. Los murmullos sobre él se hacían más intensos, creando un eco en los corazones de muchos. Pero en el fondo, la oscuridad acechaba a una distancia inquietante, representada por el ególatra rey Herodes, quien había comenzado a tramar una siniestra red. Mientras los sabios partían de Nazaret, guiados por la luz que los había traído, un ángel del Señor se apareció en sueños a José. «Levanta, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto», le ordenó con una voz que resonaba con la autoridad de lo celestial. «Y quédate allí hasta que te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo». Mateo 2:13. La revelación era clara, y el temor desbordó el corazón de José. Con una urgencia divina, José despertó a María, y aunque el alba aún luchaba por descender, su decisión fue firme. Rápidamente recogieron lo esencial y partieron, dejando atrás la seguridad de su hogar, en obediencia a la voluntad de Dios. El silencio de la noche fue testigo de su partida, mientras huían en la sombra de la peligrosa ignorancia del rey. Los valles que atravesaron eran desiertos y caminos pedregosos, desprovistos de la calidez del hogar. Jesús, en brazos de su madre, sentía el vínculo puro de amor que los salvaguardaba, aún en medio del desasosiego. Para él, cada latido del corazón de María era una melodía del cielo, y cada paso dado por José una declaración de fe. Este viaje a Egipto, revelado por la providencia divina, llevaba el peso de las antiguas profecías, cumpliéndose en cada paso. «De Egipto llamé a mi hijo», Mateo 2:15, resonaba en el aire. Mientras tanto, Herodes, consumido por la ira y la paranoia, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Un eco de llanto resonó en la región. El lamento por la pérdida de vidas inocentes era desgarrador. Una sombra se cernía sobre su reino, una mancha de sangre que marcaría su legado cruel. Era un recordatorio de cómo la vida nueva y el propósito divino podían provocar la violencia más atroz, provocando que el pueblo se preguntara, ¿dónde está la justicia de Dios en todo esto? A medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, los 3 encontraron refugio en Egipto. Allí, en la tierra de la opresión, se rodearon de las promesas de redención y liberación. Y mientras el niño Jesús crecía, el propósito eterno comenzaba a entrelazarse con su existencia. La restauración de Israel, la sanidad de los corazones quebrantados, todo empezaba a gestarse. Un día, mientras escuchaba a su madre leer las Escrituras, Jesús atravesó una revelación luminosa. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmo 23:1. Su espíritu se llenó de esperanza, y su pequeña humanidad se iluminaba con el entendimiento del plan soberano que Dios estaba tejiendo a través de él. Llegó el momento en que la voz del ángel se hizo escuchar nuevamente en el corazón de José. «Levanta y toma al niño y a su madre, y ve a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño». Mateo 2:20. La familia regresaba, pero el camino hacia el cumplimiento de los propósitos divinos apenas comenzaba a despegar. Mirando hacia el futuro, una nueva pregunta emergía, inquietante y poderosa. ¿Qué esperarían los hombres del rey
que había sido llamado a cambiar la historia. El plan del Creador estaba en movimiento, y en el horizonte se vislumbraban giros inesperados que harían eco a lo largo de la eternidad. Una verdad aún no revelada latía en el aire, mostrando que, en cada paso de Jesús, un nuevo pacto se estaba gestando entre el cielo y la tierra. Al regresar a Israel, José, María y Jesús se hallaron nuevamente en su patria, pero el temor aún resonaba en los corazones de muchos. El eco de la masacre de los inocentes aún reverberaba por todo el país, como un susurro sombrío que recordaba la crueldad del hombre frente al plan divino. Al llegar a Nazaret, la esperanza y la desconfianza coexistían entre las sombras de aquellos que esperaban la redención. Mientras el niño crecía, nuevas señales de la antigua promesa empezaban a manifestarse. En el corazón de Nazaret, la sinagoga se llenaba de murmullos cada vez que se nombraba al joven Jesús. La gente hablaba de su sabiduría, de cómo sus palabras resonaban como lo hicieron las de hombres como Salomón. En su interior, María atesoraba cada momento, cada revelación que su hijo compartía, confiando en que todo formaba parte del plan soberano de Dios. Un día, mientras Jesús jugueteaba con algunos niños en el pueblo, se aproximó un anciano llamado Simeón. Había dedicado su vida a esperar la consolación de Israel, y al ver a Jesús, sintió un estremecimiento en su ser. Con ojos brillantes, tomó al niño en sus brazos y proclamó: «Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación». Lucas 2:29-30. Las palabras del anciano traían consigo la carga de la profecía y una declaración de fe que resonaría en la historia. Simeón profetizó sobre el futuro de Jesús, y su madre, María, sintió una mezcla de alegría y dolor, pues entendía que el camino de su hijo no sería fácil. «Y una espada atravesará tu propia alma», le dijo Simeón, revelando así el sufrimiento que acompañaría a su querido hijo, como está escrito, Lucas 2:35. En ese momento, el cielo y la tierra se encontraron, uniendo su destino con el de toda la humanidad. Mientras tanto, en los campos cercanos, pastores que dormían bajo el abrigo de las estrellas comenzaron a tener visiones inexplicables. Un ángel del Señor se les apareció, proclamando: «No temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Lucas 2:10-11. Su alegría era palpable, y con prisa partieron para encontrar al niño en un pesebre, cumpliendo así la palabra profética. Las invitaciones celestiales a alabanza resonaron en las montañas, y la gloria de Dios llenaba el ambiente de la noche. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Cada proclamación añadía un hilo dorado a la trama del plan redentor, mostrando que la luz había irrumpido en la oscuridad y que el Salvador era el hilo que uniría todas las promesas del Altísimo. Con el pasar de los días, Jesús iba desafiando a los eruditos de la ley en la sinagoga, preguntando y enseñando, y con cada intercambio se dejaba entrever la profundidad de su conocimiento. Un día, María y José lo encontraron debatiendo con los doctores de la ley, y su corazón se llenó de asombro. «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre debo estar?» Lucas 2:49. Dijo Jesús, revelando su íntima conexión con el propósito divino e inaugurando la etapa de su ministerio. Pero, en el horizonte, un nuevo dilema ganaba forma. Herodes había muerto, aunque sus sombras aún se sentían. Continuaba cernida la pregunta entre los corazones temerosos: ¿cuánto más debería sufrir el pueblo de Dios antes de ver restauración?
En el aire flotaba un misterio profundo, la revelación de que la historia estaba a punto de dar un giro sorprendente, y que el plan soberano de Dios iba más allá de lo que jamás habían imaginado. ¿Qué haría el cielo mientras la tierra anhelaba un rescate? Nuevas verdades aguardaban ser desveladas, y con cada paso de Jesús se forjaban los cimientos de un nuevo pacto, uno que cambiaría no solo Israel, sino a toda la humanidad. Mientras el aire de Nazaret se impregnaba de la fragancia de la primavera, las estaciones cambiaban, pero la búsqueda de salvación en los corazones de su pueblo seguía estando distante. Jesús, ahora un joven de 12 años, caminaba entre su familia y la comunidad, despertando tanto admiración como inquietud. En este tiempo de crecimiento, el destino divino de Jesús se acercaba a su revelación plena. Una tarde, María sintió un impulso poderoso que la llevó hacia el templo de Jerusalén. Era la Pascua, la celebración que recordaba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Su corazón latía con fervor, mientras pensaba en cómo el verdadero Cordero de Dios había llegado a su familia. José, con su piedad ferviente, se unió a ella, y juntos partieron con su hijo hacia la ciudad sagrada. Al llegar al templo, la multitud vibraba en unidad y devoción. La música de los cantores, el murmullo de oración y el aroma de los sacrificios ofrecidos creaban una atmósfera única. Jesús, movido por un propósito oculto, se deslizó entre la multitud. Pronto se encontró ante los doctores de la ley, rodeado de un grupo de ancianos. La sabiduría de sus preguntas y respuestas iluminó el ambiente. ¿Cómo es que este niño tiene entendimiento tan profundo?, susurraban admirados. ¿De dónde procede su conocimiento? Se agolpaban los corazones y las miradas en un asombro que reverberaba en la piedra del templo. María y José, al notar la ausencia de su hijo, comenzaron a buscarlo afanosamente. Después de 3 días de inquietud y súplica, encontraron a Jesús en el corazón del templo. María, llena de ansiedad, le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Lucas 2:48. La mirada de Jesús se posó en ella con una ternura rebosante de propósito celestial. «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre debo estar?» Lucas 2:49, respondió. Con estas palabras parecía que un velo caía y una luz nueva iluminaba el camino. María, aunque no comprendía del todo lo que significaban esas palabras, atesoró cada una de ellas en su corazón, sintiendo que la conexión entre su hijo y su llamado era aún más profundo de lo que había imaginado. Mientras Jesús crecía en estatura y gracia, un cambio también se preparaba en el ámbito espiritual y político de Israel. La expectativa en el aire era palpable, y el eco de las viejas profecías empezó a resonar en los corazones de aquellos que anhelaban la llegada de un Mesías. Algunos comenzaron a hablar de la ruptura del yugo romano, mientras que otros temían el juicio del cielo por los pecados del pueblo. A lo lejos, Juan el Bautista predicaba en el desierto, llamando al arrepentimiento y el retorno a los mandamientos de Dios. El mensaje de este hombre revestido de humildad hacía eco entre los que buscaban la verdad. «Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Mateo 3:3 decía con la voz resonante de la certeza divina. Los corazones quebrantados se volvían hacia él, y el temor de Dios comenzaba a resurgir en la nación. Y así continuó el crecimiento de Jesús, no solo en sabiduría, sino también en la preparación para su ministerio. Las piezas del rompecabezas divino se estaban colocando a la luz del pueblo, pero las sombras de lo que estaba por venir también se hacían más claras. Mientras tanto, los cielos parecían contener el aliento, aguardando el momento decisivo. La pregunta que retumbaba en las mentes de muchos era: ¿cómo cumpliría Dios su promesa en medio de tanta incertidumbre? En las palabras de los profetas y el susurro en el viento,
Una nueva revelación aguardaba su hora para ser desvelada, pues el plan soberano de Dios avanzaba inexorablemente hacia su clímax. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas de Judea, los ecos de la predicación de Juan el Bautista resonaban en el aire, clamando por un arrepentimiento sincero, como un puente que conducía a la salvación. El pueblo, dividido entre la fe y el miedo, se aglutinaba a su alrededor, esperando desesperadamente la llegada del prometido. En este torbellino de emociones, la figura de Jesús continuaba creciendo en Nazaret, sus días llenos de labor y oración. La revelación de su propósito divino aún permanecía oculta para la mayoría. Las multitudes comenzaban a susurrar sobre el Bautista. ¿Es este el Mesías? ¿Acaso él es el que ha de venir? La expectativa aumentaba, como una nube oscura que anunciaba tormenta. Pero Jesús estaba atento a los ojos y corazones de su pueblo, sintiendo sus anhelos, su dolor y sus esperanzas perdidas. En la quietud de la noche, muchas veces se retiraba a orar, buscando la guía de su Padre en lo alto. Un día, María recibió a un visitante inesperado. Fue una anciana, Ana, quien había pasado la mayor parte de su vida en el templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. La mirada de Ana estaba cargada de añoranza y revelación. He estado esperando en la promesa, María. Un niño, tu hijo, será visto por muchos como la luz de las naciones, y un signo de oposición será también. Lucas 2:34-35. María, con el asombro en su ser, comprendió que las palabras de Ana eran simplemente la continuación del plan de Dios revelado a través de los profetas. Con cada palabra, el asombro y la fe se entrelazaban en el corazón de la madre. ¿Qué destino aguardaba a su hijo? ¿Qué sacrificios tendría que enfrentar? El eco de la predicación de Juan resonaba cada vez más fuerte. Las multitudes se acercaban al río Jordán, deseosos de un cambio radical, deseosos de un nuevo comienzo. En medio de esa fervorosa búsqueda, la voz del Bautista se alzaba como un rayo en la penumbra. Yo os bautizo con agua, mas el que viene tras mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Mientras tanto fue en este contexto de anhelos y promesas, en donde Jesús, ahora de aproximadamente 30 años, decidió presentarse a Juan. Las aguas del Jordán esperaban, así como el cielo se abría con expectación. El momento de la revelación se estaba acercando, y el propósito para el que había venido a la tierra estaba a un paso de ser manifestado. Cuando entró en el agua, la atmósfera vibraba con tensión divina. Juan lo miró y, aunque lleno de dudas, fue convencido por el Espíritu. «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?» Mateo 3:14. Sin embargo, Jesús le respondió, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo 3:15. Aquello que sucedió en ese río marcaría el inicio de un ministerio que haría temblar los cimientos de las creencias establecidas. En aquel instante, una voz resonó desde los cielos, lo que muchos presentes consideran un susurro divino. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Las aguas temblaron, y el Espíritu descendió como paloma, sellando la misión del Mesías. Como un fuego que se desata, el destino de la humanidad comenzaba a cambiar. Pero la batalla todavía no había terminado. Las sombras del espectro del rechazo y la cruz se cernían en el horizonte. Las promesas de Dios son eternas, pero los caminos hacia su cumplimiento son llenos de misterio y desafío. Mientras las multitudes se maravillaban y se unían a la fe, la pregunta surgía en sus corazones. ¿Cómo se abriría el camino hacia la redención en medio de la adversidad? El universo, en su silencio expectante,
aguardaba la respuesta a esta otra revelación del plan soberano de Dios que sólo el tiempo podía desvelar. El silencio que siguió al glorioso anuncio divino fue pesado, como el aire antes de una tormenta. Los corazones de los presentes palpitaban con la revelación del cielo. Jesús, emergiendo de las aguas, había sido consagrado para la obra que lo aguardaba. Su mirada, llena de compasión y determinación, captó a los que lo rodeaban. Eran pescadores, recaudadores de impuestos y hombres cansados de la opresión. Entre ellos, algunos sabían que la historia cambiaría, pero la mayoría permanecía atrapada en una ilusión de libertad. Así comenzó el ministerio de Jesús. En los días que siguieron, las multitudes siguieron a su paso, ansiosas de escuchar su voz. Sus enseñanzas llenas de autoridad resonaban en los corazones quebrantados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Fueron palabras que, como un bálsamo, sanaban la herida de aquellos que estaban oprimidos. Pero al tiempo surgieron sombras de oposición. Los fariseos, celosos de la atención que este nuevo maestro atraía, comenzaron a murmurar entre ellos: ¿por qué come con los publicanos y pecadores? Marcos 2:16. Se cuestionaban. Sus corazones, endurecidos por la tradición, no podían ver la obra de la gracia que danzaba ante sus ojos. Entre sus interacciones, Jesús denotaba su deseo de revelarle al pueblo el amor incalculable de Dios, un amor que superaba la ley. Una noche, mientras hacía su camino hacia la casa de un amigo en Capernaum, la noticia de su llegada se esparció como fuego. Una multitud abarrotaba la entrada. Entre la muchedumbre había un paralítico que, incapaz de avanzar por sí mismo, fue traído por sus amigos. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Marcos 2:5. Las palabras de Jesús desataron un murmullo inmediato de incredulidad. Algunos de los escribas pensaron: ¿por qué habla así? Blasfemia. Sin embargo, el Hijo de Dios, con una autoridad que desafiaba toda lógica humana, respondió: ¿qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Marcos 2:9. Las murmullos se tornaron asombro cuando, dirigiéndose al hombre, exclamó: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Marcos 2:11. El hombre se levantó caminando como nunca antes. Este milagro fue solo el inicio de su ministerio. En cada acto de compasión, en cada sanación, la promesa de un reino venidero se hacía evidente. Las multitudes creaban un clamor que no cesaba y la esperanza comenzaba a tomar forma. Sin embargo, a medida que las obras de poder se multiplicaban, también lo hacían las conspiraciones en secreto. Los líderes religiosos buscaban una manera de deshacerse de él. Lo veían como una amenaza a su autoridad y su forma de vida. Mas Jesús sabía que su camino estaba destinado a la cruz. Los ecos de las profecías antiguas retumbaban en su ser. Cada paso conducía inexorablemente a la culminación de todo. Las Escrituras hablaban de un siervo sufriente que llevaría sobre sí las iniquidades de todos. Y así, en medio de los milagros y la asombrosa revelación de su carácter, Jesús se preparaba para un momento de mayor impacto que haría estremecer las bases de la redención. Mientras el sol brillaba sobre Galilea, los cielos parecían susurrar su propósito final. Cada sanación, cada enseñanza, cada rechazo era un paso más cerca de un plan divino que se desplegaría ante la humanidad. La pregunta ineludible seguía resonando. ¿Quién es este que allana el camino hacia la cruz y a través de su sacrificio desatará la reconciliación con el Padre? Una nueva revelación del plan soberano de Dios aguardaba. Un acto que cambiaría el destino eterno de la humanidad. Los días en Galilea continuaban su curso,
y mientras Jesús realizaba milagros y enseñaba con autoridad, un aire de expectación se sentía en cada rincón. Las multitudes eran atraídas por su luz, y cada acto de poder añadía más fervor a la creencia de que Él era efectivamente el Mesías prometido. Entre las curaciones y los prodigios, los corazones de muchas personas empezaban a latir con la esperanza de un reino restaurado que se alzaría prominente en la historia. Sin embargo, en la penumbra, las fuerzas de la oposición se organizaban. Los fariseos y los saduceos, temerosos de perder su influencia, comenzaron a conspirar con un recelo creciente. Cada asombro colmado de gracia que Jesús realizaba servía para avivar la chispa de su envidia, y no tardaron en buscar la manera de desprestigiarlo ante los ojos de la gente. Un día, mientras Jesús enseñaba en el templo, uno de los fariseos se acercó, pretendiendo probarle. «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?» Mateo 22:36 preguntó, esperanzado por atraparle en sus propias palabras. Jesús, con la sabiduría que emana de lo alto, respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo». Mateo 22:37-39. Con este pronunciamiento, Jesús no solo exponía la esencia de la ley, sino que también diseccionaba la falta de amor que dominaba a aquellos que lo cuestionaban. Sus palabras vivas penetraban en la dureza de sus corazones. Pese a sus intentos de acorralarlo, estaban expuestos ante la luz del verdadero amor. La multitud se agolpaba alrededor, y su asombro creció al escuchar las verdades simples pero profundas que brotaban de sus labios. Sin embargo, el espíritu de rechazo se aferraba a muchos, y no podían comprender la grandeza del amor que se les ofrecía. Mientras los días se deslizaban, el tiempo de la pasión comenzaba a acercarse. En una simple cena en casa de un fariseo llamado Simón, ocurrió un evento que marcaría el inicio de la revelación de la sombra que se cerniría sobre Jesús. Una mujer conocida en la ciudad como pecadora entró, llevando consigo un frasco de alabastro lleno de un ungüento precioso. Sus lágrimas caían silenciosamente mientras ungía los pies de Jesús, secándolos con sus cabellos, llenando el lugar de un aroma que jerarquizaba el dolor de sus pecados con un nuevo propósito. Lucas 7:37-38. Los murmullos de desaprobación comenzaron a girar en torno a la mesa. Si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Lucas 7:39, pensaron. Pero la respuesta de Jesús, como perla de sabiduría, conmocionó a todos los presentes. ¿No te parece que aquel a quien se le perdona más, ama más? Lucas 7:47. En este acto, Jesús revelaba una verdad eterna. El amor y el perdón de Dios son el verdadero camino hacia la redención. Las semillas de su sacrificio estaban, sin embargo, aún ocultas. El conflicto no solo era externo. En su camino, Jesús sabía que la cruz lo aguardaba como la culminación de su misión. Hacia el corazón del tiempo, el sacrificio por la humanidad se tejía con una filigrana de amor y gracia. Mientras tanto, el eco de su enseñanza se expandía, y en cada pueblo que visitaba, la esperanza se reforzaba. Su atracción por los marginados y por aquellos que eran desechados por la sociedad resonaba profundamente. Cada sanación era una carta de amor escrita para los corazones rotos, una invitación a un nuevo pacto donde el cielo se encontraría con la tierra. Sin embargo, una noche, mientras Jesús oraba en el Monte de los Olivos, derramando su corazón ante el Padre, la tensión en sus oraciones se hizo palpable. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Con sus palabras, la respuesta a la pregunta que había latido en el corazón de la humanidad,
estaba por ser revelada. La sombra de la cruz se alzaba alta, y la divinidad de su misión se cristalizaba en el sacrificio que cambiaría el destino eterno de cada ser humano. En este momento de angustia y entrega, el cielo se estremecía, preparado para dar paso a un plan que traería salvación. La revelación de la redención estaba a la vuelta de la esquina y el tiempo de la manifestación del poder eterno del Altísimo se acercaba a un clímax glorioso. Las tensiones del mundo y la intercesión del Cristo estaban por entrelazarse de manera que jamás se podría olvidar. ¿Cómo se desataría la gloria de Dios en medio del dolor humano? La cruz se preparaba para convertirse en el nuevo altar del sacrificio, donde se escribiría la historia de la salvación. Todo estaba por venir, susurrando en el alma de aquel que un día diría: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14:6.